el título del mensaje de hoy es Navidad, una historia de amor y fidelidad, una historia de amor y fidelidad. Como vamos a hablar precisamente de una historia de amor, no vamos a hablar de una leyenda, no vamos a hablar de una novela de amor, no estamos entrando en el campo de la ficción para tratar este tema, sino en el campo de los hechos que tienen historicidad legal, hechos históricos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, celebramos en este día? Y aquellos que fueron invitados o están escuchando por primera vez un mensaje como este, pues presten mucha atención porque vamos a entrar al libro que tiene la mayor historicidad legal que existe a lo largo de la historia de la humanidad, que es la Biblia. La Biblia hoy es un libro de consulta para muchos hombres de ciencia que trabajan con los datos históricos, que trabajan con cuestiones arqueológicas, que trabajan en sociología, en todo lo que tiene que ver con la filosofía y los conocimientos, distintas disciplinas del conocimiento humano. La Biblia es un libro que tiene historicidad legal. Es el bestseller por excelencia, es el libro más vendido en la historia de la humanidad, es el libro más atacado inclusive al quien han querido destruir por completo, lo han querido destruir a fuego por completo para que no quede ni cenizas de la Biblia y sin embargo, la palabra de Dios sigue prevaleciendo hasta el día de hoy de manera milagrosa, milagrosa. Había un, un hombre en Alemania que era ateo y que él predijo que la Biblia ya en los años 1400 era un libro obsoleto, que era un libro viejo y obsoleto, que no tenía nada que ver con la sociedad de aquel entonces, obviamente menos debería serlo para la sociedad del siglo XXI. Y ese hombre predijo esto, dijo, de aquí a 100 años el cristianismo va a desaparecer y de la Biblia no quedará memoria. La Biblia no se conocerá, no existirá, porque la Biblia hasta ese entonces era un libro muy escaso, muy escaso. Resulta que las vueltas de la vida, como se dice muchas veces para que se entienda fácilmente el hecho, las vueltas de la vida hicieron que este hombre finalmente vendiera la casa donde él vivía. Y quien compra la casa es un hombre de apellido Gutenberg. No sé si a ustedes les suena el apellido Gutenberg. ¿Les suena el apellido Gutenberg? Bueno, precisamente Gutenberg, el inventor de la imprenta tipográfica, el inventor de la imprenta, aquel que hizo que la Biblia en primer lugar, antes que todos los demás libros de la tierra, se multiplicara exponencialmente a partir de ese momento, ese hombre, Gutenberg, cuando inventa esta imprenta y por primera vez imprime la Biblia, por primera vez se imprime una Biblia, fue el primer libro que este hombre imprime, que fue la traducción luterana de la Biblia. Cuando este hombre Gutenberg lo hace en la casa de ese famoso ateo que había predicho que 100 años más tarde no iba a existir nada ni de la Biblia, ni de cristianismo, ni de nada de eso. Imagínense de qué manera los hechos, irónicamente, pareciera que se ríen muchas veces de nosotros los hombres y de nuestra necedad, porque ¿quién puede destruir lo indestructible, que es la palabra de Dios, que es eterna? Que es eterna. La palabra de Dios es viva y eterna, vivirá para siempre. Dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, esta tierra, este mundo, este cielo, todo esto va a desaparecer. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mis palabras permanecerán. Y Dios ha guardado su palabra de manera milagrosa, así como ese hecho hay muchos otros a lo largo de la historia que cuentan cómo se ha querido destruir la palabra de Dios y sin embargo se ha mantenido en pie, vigente y más que nunca antes, puesto que hoy tenemos aproximadamente 2.500 millones de habitantes en la Tierra. De los 7.500 que existen en el mundo entero, 2.500 hoy dicen ser cristianos, es decir, personas que leen la Biblia. Dios mío, tremendo, tremendo como Dios ha guardado su palabra. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios como un libro que tiene historicidad legal, por eso se nos hace necesario, al hablar de hechos históricos, entender primero qué significa este término, historia, ¿sí? Por eso quiero compartir con ustedes este concepto que el diccionario nos da de la palabra historia.
Dice el diccionario, historia significa narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Entonces, si historia es la exposición de acontecimientos pasados, que son dignos de memoria, sean estos públicos o privados, ¿sí? Hoy vamos a honrar este término, historia, y vamos a hablar entonces y vamos a exponer hechos y no mitos, ¿sí? Porque la polémica muchas veces se presenta cuando se quiere hablar de la Navidad como rodeada de mitos, ¿sí? Un montón de cosas y elementos que representan en estos días la Navidad y realmente son mitos, ¿sí? No vamos a detenernos hoy en ese punto de los mitos de la Navidad porque hay muchísimos que no están escritos, obviamente, en la palabra de Dios, por lo tanto, ni siquiera revisten importancia, no tienen peso alguno para que nosotros nos ocupemos hoy, en este día tan importante, de hablar de cuestiones que tienen que ver con leyendas y con mitos, sino con hechos reales y poderosos, como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a nacer, ¿sí? Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, como dice Filipenses 2:15. Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su deidad y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, como tú y como yo, fue obediente guardando la ley de Dios hasta la muerte y muerte de cruz para poder ser presentado ante el Padre como un cordero sin mancha, como un sacrificio santo y agradable a Dios para perdón del pecado de toda la humanidad. Amén. Entonces vamos a hablar de hechos históricos y vamos a comenzar hablando de un hecho histórico que es el principio de todas las cosas. ¿Cómo comenzó todo? Desde el día 1, desde la creación. Génesis capítulo 1 comienza hablando acerca de Dios y su creación. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y dijo Dios. Y cuando Dios dijo, lo que Él dijo fue creado. Es decir, todas las cosas comienzan a ser creadas a partir del poder creativo de la palabra de Dios precisamente. Cuando Dios dio la orden, las cosas fueron hechas. Hasta que llegó un momento, en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, lo primero que podemos notar aquí, el primer acto de amor que Dios realiza en esta historia de amor y de fidelidad, como dice el título de este mensaje, lo primero que Dios hace en este primer acto de amor es crear toda una tierra maravillosa, ¿sí? En la cual puso el paraíso terrenal de aquel entonces, y en ese paraíso precioso Dios corona su creación creando un ser conforme a su imagen, conforme a su semejanza, un ser que no solamente iba a tener instinto animal como los demás animales que estaban en la creación, sino que además tendría un espíritu. El hombre tendría un espíritu, además de alma y cuerpo, tendría un espíritu que se conectaría con él y estaría en comunión con Dios de manera permanente, así como Dios lo hacía en aquellos días con sus primeros hombres creados, Adán y Eva. Dios hablaba con ellos, se comunicaba con ellos abiertamente, no había ningún tipo de interferencia entre Dios y el hombre, no había acontecido nada todavía hasta la caída y la desobediencia de Adán y Eva. Ellos se comunicaban abiertamente con Dios. Esa comunicación abierta, cercana, esa comunión maravillosa que había entre Dios y su creación era realmente el paraíso. Ese fue el primer acto de amor. Dice el salmista David en Salmo 8, versículo 3, dice, cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, si podemos ponerlo en el Zócalo se los agradecería, cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, no puedo menos que pensar.
¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? ¿Qué somos nosotros los hombres? Nos creaste, fíjense lo que dice, nos creaste casi igual a ti. Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Este fue el primer acto de amor que Dios lleva a cabo en la creación. El primer acto de amor en relación con nosotros los hombres, por supuesto. Este primer hecho histórico que relata esta Biblia, que tiene historicidad legal, como decíamos, es decir, relata hechos y no mitos, sino hechos. Esto es un hecho establecido en la palabra de Dios. De hecho, valga la redundancia, de hecho, este paraíso que está mencionado en la Biblia, justamente lo ubica geográficamente en la zona del río Éufrates, en la zona del río Éufrates al norte de África. Al norte de África, allí donde existe la Mesopotamia, ¿sí? Donde está ahí 4 ríos importantes, el Hiddekel, lo menciona en Génesis, el Éufrates también, que es el más conocido y que hoy sigue teniendo el mismo nombre. Allí en el norte de África es donde ubica Dios el paraíso y a estos 2 primeros seres, Adán y Eva. Ahora, yendo un poquito más allá de la historia y modernizando un poquito más la información, por estos días ha habido 2 estudios por separado de 2 laboratorios genéticos que han estudiado genéticamente a la mujer, por un lado, genéricamente hablando, y al varón, por otro lado. Es decir, han ido buscando la genética a través del mapeo genético, se puede ir yendo hacia atrás en la historia precisamente o en el tiempo, se puede ir hacia atrás para ver de dónde viene cada una de las personas y entonces se descubrió algo que fue llamado precisamente la Eva mitocondrial. Después ustedes pueden googlear porque hay mucha información sobre eso. La Eva mitocondrial tiene que ver con este estudio genético donde se analizó las mitocondrias precisamente de las mujeres y a través de eso se llegó a la conclusión de que toda la humanidad, que es algo que está escrito en la palabra de Dios también, toda la humanidad viene de una sola mujer que habitó el norte de África. Una sola mujer que habitó el norte de África. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios dice, que de una sola mujer, Eva, fue la madre de todos los vivientes, dice la Biblia. Eva fue la madre de todos los vivientes, una sola mujer que fue ubicada ¿dónde? En el norte de África, en el río Éufrates. Ahora, lo extraordinario es que hay otro estudio por separado, otros científicos hicieron lo que se conoce hoy en día el experimento como el Adán cromosomático y de esa manera buscaron, a través del cromosoma masculino, se buscó hacia atrás en el tiempo a ver lo más lejano posible hasta de dónde provenía la humanidad. Y descubrieron precisamente que la humanidad todo varón viene de un varón que habitó el norte de África. Es decir, por un lado se descubre que un varón del norte de África es el padre de todos los vivientes y por otro lado una mujer del norte de África es la madre de todos los vivientes. ¿Perdón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia no dice eso? Es decir, todo lo que la ciencia va descubriendo, todo lo que la ciencia a medida que avanza y descubre más cosas, no hace otra cosa que confirmar el relato bíblico de hechos históricos. Por eso es que estos son hechos y no mitos, ¿sí? Muchas veces, yo recuerdo cuando era chico, escuchaba por ahí en los ámbitos académicos, en las escuelas, en el secundario, el tema de... hay personas que, a veces hasta docentes, que decían, no van a creer el cuentito de Adán y Eva. ¿Sí? Me imagino que no van a creer eso. Ya la ciencia ha descubierto, lo que decían cuando yo era chico, ¿no? La ciencia ha descubierto que la evolución es lo que nos ha traído hasta aquí. Es decir, el azar del azar del azar del azar, porque se supone que por producto del azar sucedieron todas las cosas y entonces por la evolución estamos aquí. Bien. En aquel entonces, yo sin ser cristiano, sin ser una persona de fe, ya en aquel entonces, con poco razonamiento, todavía un razonamiento inmaduro, infantil, adolescente, yo decía para mí mismo, ¿no?
La verdad que creer que somos producto del azar, porque fueron millones de mutaciones y de cosas que tuvieron que suceder para que hoy supuestamente el Homo sapiens sapiens pisara la Tierra, hay que tener más fe para creer eso que para creer que hay un Dios superior que creó al hombre. Es más sencillo creer eso que creer lo otro. Es más sencillo. O sea, ¿cómo me explican que millones de momentos azarosos fueron los que nos produjeron a nosotros y nos posicionaron aquí en la Tierra? ¿Sí? Es más difícil creer eso. Ahora se enseñaba en aquel entonces como una cuestión científica. Hoy esa teoría de la evolución ya se ha sacado de los colegios, de muchos colegios estatales de los Estados Unidos, ya se sacaron de todos, de muchos privados, y también está sucediendo lo mismo en Europa. ¿Por qué? Porque resulta que la genética, la ciencia genética, ha echado por tierra este tema de la teoría de la evolución. O sea, de hecho, hay en Estados Unidos también un museo que se llama el Museo de las Teorías Científicas Obsoletas. Está lleno de teorías que en su momento fueron llamadas teorías científicas, pero después luego se descubrió que tal cosa no era científica, es decir, había sido un descubrimiento fallido, y allí están, acumuladas por cientos y cientos de miles de teorías científicas obsoletas. Es decir, el hombre muchas veces cae en creer en su propia prudencia y no en creerle a Dios. Si Dios dice que una mujer es madre de todos los vivientes y está escrito en su palabra, eso es un hecho. Lo que hizo la genética no fue otra cosa que descubrir que lo que Dios dice siempre fue verdad. Aunque al mundo le pareciera una locura, aunque al mundo le pareciera no comprobable. Claro, porque la Biblia no es un libro científico, obviamente, es un libro de fe, es un libro que tiene conocimiento, pero no tiene el método científico aplicado a sí mismo. De hecho, cuando la Biblia fue escrita y compendiada 300 años después de Cristo, pero se comienza a escribir 1500 años antes, con el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, pues entonces cuando comienza a escribirse no existía tal cosa como método científico. Entonces no le pidamos a la Biblia que nos dé algo que el hombre inventa recién en estos últimos siglos. ¿Me explico? Ahora, todo esto que estoy diciendo es para decir que la Biblia tiene razón, y si la Biblia dice que ocurrió tal hecho, pues ese hecho es indiscutible. El nacimiento de Jesús es indiscutible desde el punto de vista secular, histórico y bíblico. El nacimiento de Jesús es un hecho, es un hecho. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué nació Jesús? ¿Qué importancia tuvo este nacimiento? ¿Por qué y para qué tuvo que ocurrir semejante cosa? Hagamos historia entonces. La historia nos va a llevar rápidamente a entender la motivación que hubo para que exista este nacimiento. El hombre, aún siendo tan privilegiado y puesto allí en el huerto del Edén, en el paraíso en la tierra, puesto en aquel lugar tan privilegiado, tan precioso, un lugar inefable, un lugar donde, de hecho, la palabra de Dios dice que ese lugar ya no existe porque fue cerrado y quitado, por lo tanto desapareció de los ojos humanos. No hay en la tierra nada que se parezca a aquello. Hoy nosotros conocemos lugares hermosos en la tierra y nuestra expresión cuando lo vemos tan precioso ese lugar es, esto es un paraíso. ¿Sí? Ustedes conocerán lugares que son preciosísimos y ha salido la expresión de ustedes al mirar esas bellezas naturales y decir, esto es un paraíso. Bueno, todo eso precioso que usted ha conocido no se parece en nada. No se parece en nada con lo que fue realmente el paraíso. Y el hombre, Adán y Eva, siendo puestos en ese lugar, no lo vieron a esto, no pudieron dimensionar el privilegio que ellos estaban teniendo al ser casi como Dios, como dice el salmista David, nos hiciste casi iguales a ti, nos hiciste casi dioses a nosotros, nos has dado tantas cosas que el mundo entero, la naturaleza entera no tiene, el espíritu del hombre, la inteligencia, el lenguaje, todo lo que tú nos diste a nosotros, la capacidad creativa, la capacidad científica, todo lo que tú nos diste, Señor, a nosotros los hombres, es porque nos hiciste muy parecidos a ti, nos hiciste conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Ahora el hombre, Adán y Eva, como decimos, no supo ni dimensionar ni valorar semejante privilegio. El hombre desobedeció en aquel momento y aún hoy desobedece a Dios, continúa hoy desobedeciendo a Dios. Por eso
Por ese motivo, por haber desobedecido a Dios, el hombre arrastró consecuencias sempiternas sobre sí mismo y sobre su descendencia, sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Hasta el día de hoy, la humanidad completa está caída, con una relación rota con Dios por causa de aquel pecado originado allí en Génesis. Romanos, capítulo 5, vamos a ir a la Biblia ahora, a este libro tan importante que nos habla y nos relata acerca de estos hechos históricos y nos va a explicar ahora la palabra de Dios, texto por texto, nos va a ir explicando por qué la Navidad, por qué el nacimiento de Jesús, por qué es digno de ser celebrado, por qué era necesaria la Navidad, por qué era necesario esto. Falta decir, antes de entrar en esto, que Navidad, ¿sí? Para aquellos que no lo saben, la palabra Navidad viene del griego nativitas, nativitas. Y esa palabra griega nativitas significa nacimiento. Entonces, cuando hablamos de Navidad, yo estoy aquí hablando de Navidad hace unos minutos ya, pensando que todos tenemos el mismo concepto mental, pero lo aclaro por las dudas. Navidad no es Papá Noel, Navidad no son los renos, Navidad no es asado de cordero, Navidad no tiene que ver con fuegos artificiales, Navidad no tiene que ver con regalos, con pinitos, con borlas colgadas en un pinito. Navidad no tiene que ver con nada y absolutamente nada de eso. Navidad, la palabra Navidad del griego nativitas significa nacimiento. Entonces, sin salirnos del valor absoluto del término nacimiento, y estamos hablando del nacimiento más importante de la historia, porque convencionalmente la sociedad occidental toda ha convenido en que este ha sido el nacimiento más importante de todos los hombres que han nacido en la tierra, y por eso la historia moderna se parte en antes y después de Cristo. ¿Me explico? Muy bien, entonces avancemos ahora y entremos en Romanos capítulo 5, verso 12, donde dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, es decir, el resultado de la desobediencia del hombre, produjo muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos que pisamos la tierra, absolutamente todos, pecamos. Todos, a una nos apartamos de Dios, desde pequeños nosotros pecamos. Ahora, en otro acto de amor, ya hemos mencionado el primero, que es la creación misma del paraíso, donde fue puesto el hombre por primera vez. Ahora mencionemos el segundo acto de amor. Estamos hablando de una historia de amor y fidelidad. El segundo acto de amor es cuando Dios le advierte al hombre lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Este acto de amor de Dios es un acto de advertencia precisamente. Es como si un padre fuese con un hijo inexperto a recorrer la selva, por ejemplo. Entramos en la selva, papá e hijo, y el padre experimentado, guía turístico, por ejemplo, conocedor de cada uno de los árboles que habitan aquella selva, un hombre especialista en botánica de aquella selva, entra a ese lugar con su hijo inexperto que va por primera vez a acompañarlo y le dice al hijo, mira hijo, cuando vayamos caminando por la senda en medio de los árboles, no hay problema que toques ningún árbol, excepto el palo negro, Creo que así se llama, inclusive en Chile hay una mata de una planta que se llama palo negro. Si mal no recuerdo, se llama así, palo negro, que es una planta que echa espinas. Y cuando esas espinitas te tocan, tienen una sustancia que al entrar en contacto con la piel se produce como una reacción alérgica muy fuerte, ¿sí? Entonces,
daña, produce fiebre, puede producir daño dermatológico y producir fiebre y malestar. Y así también hay otras plantas que son venenosas, ¿sí? Hay plantas que son directamente venenosas. Entonces aquel papá que tiene el conocimiento, que tiene la expertise para entrar en esa selva y no ser dañado con estas plantas, le indica al hijo, mira hijo, ten cuidado con esta planta. Este tipo de planta te puede hacer tal y tal y tal daño. Ese es un acto de amor de papá, porque papá está cuidando a su hijo de no tener malas consecuencias al entrar en esa selva, sino que sepa entrar a esa selva y disfrutarla completamente y mirar todo lo que tiene que ver con las plantas preciosas de una selva. Bien, algo parecido a eso, estoy tratando de hacer una analogía, algo parecido a esto fue cuando Dios le dice al hombre, mira, disfruta de todo, 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 todo lo que tú ves acá a tu alrededor, todo, todo, todo esto es para ti, hijito querido, hijito amado. Esto es para ti, todo lo hice para ti, todo para que lo disfrutes. Disfruta cada una de estas cosas, cada una de estas cosas. Todas son frutas del paraíso, todas son frutos del paraíso para que tú lo disfrutes. Excepto aquel árbol. Ese árbol no lo toques, hijo. Ese árbol no lo toques porque si tú tocas ese árbol vas a morir. O sea, en definitiva era como decirle a aquel otro hijo, en este ejemplo que estábamos dando, hijo, no toques tal planta porque es venenosa. Esa planta te puede matar. Sencillamente algo semejante a eso. Esto fue lo que hizo Dios como segundo acto de amor. Dios le advierte al hombre que puede comer de todo excepto de esa planta porque podría traerles consecuencias mortales. Hay quienes cuestionan este acto de Dios diciendo que si Dios sabía que el hombre desobedecería, ¿sí? ¿Para qué puso ese árbol ahí? ¿Para qué puso ese árbol ahí? Hay quienes cuestionan esto. ¿Para qué puso Dios ese árbol ahí? ¿Para qué creó ese árbol ahí en el paraíso? ¿Para qué lo hizo Dios si efectivamente Dios sabía? ¿Por qué digo que hay quienes cuestionan esto de que Dios sabía? Pues porque Dios justamente sabía, por causa de la presciencia, que es un atributo de Dios que le da conocimiento previo a Dios de todos los acontecimientos futuros. Es decir, Dios lo sabe todo antes que ocurra. Antes que las cosas sucedan, antes que ocurra, Dios ya lo sabía. Entonces hay quienes cuestionan esto y dicen, pero ¿y por qué Dios, sabiendo que el hombre no iba a obedecer, por qué puso ese árbol? ¿Para qué puso ese árbol ahí que terminó matando al hombre, en definitiva? ¿Sí? En realidad no fue el árbol quien lo mata, sino que fue el hombre y su desobediencia quien lo mata al hombre. El hombre arrastra las consecuencias de su desobediencia, porque Dios se lo había advertido. Entonces vemos el segundo acto de Dios, el segundo acto del amor de Dios, que es la advertencia. Ahora, veamos un tercer acto de amor. Dios, sabiendo precisamente que el hombre iba a desobedecer, ¿sí? Sabiendo que el hombre iba a hacer todo esto, de todas maneras puso el árbol allí. ¿Y por qué Dios decide poner el árbol allí, en el huerto? Pues porque allí nace lo que conocemos como libertad de elección. La libertad que Dios le otorga al hombre, llamado también libre albedrío. Y también nace con esto la responsabilidad personal. La responsabilidad personal y la libertad. Dios le otorga al hombre algo que ningún otro ser en la tierra tiene y disfruta de la manera que nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos la libertad absoluta de hacer con nuestra vida lo que querramos. Ahora, hacer con nuestra vida lo que querramos también nos impone a nosotros la responsabilidad de los hechos de nuestra vida y también hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones, obviamente. Es decir, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo en este acto de amor que hemos mencionado? Darle al hombre la capacidad de elegir, darle al hombre la capacidad, la libertad para que el hombre pudiese elegir qué hacer. La pregunta es, ¿a ti te hubiese gustado que Dios te creara como una marioneta, donde Él te hiciera hacer lo que solo Él quisiera y tú no pudieras tener decisión de tus actos, decisión propia, libertad de elección? ¿Te hubiese gustado que Dios te haga como un robot programable a quien se le da órdenes solo para que cumpla, solo para que viva como un esclavo? ¿Te gustaría a ti ese tipo de relación con Dios como un padre? ¿Te gustaría que tu padre te tratara a ti de esa manera? Pues obviamente que no desearíamos nosotros los seres humanos semejante tipo de trato de Dios con nosotros. Por eso es que Dios
lleva a cabo este acto por causa de su presciencia, es decir, por el conocimiento previo de los acontecimientos futuros. Dios, sabiendo todas las cosas de antemano, hizo esto a propósito, porque a partir de ese momento el hombre tuvo libertad. Si ese árbol no estaba allí, el hombre no tenía nada por qué elegir. El hombre no tenía punto de comparación, el mundo no tenía contraste, ¿sí? Entonces, Dios tuvo que hacer este acto como un acto de amor, crear este árbol y ponerlo allí en el huerto, para que de esa manera el hombre pudiese elegir obedecer o desobedecer. Esta fue la elección que Dios le puso en las manos al hombre, obedecer o desobedecer. Como lo sabía Dios, como Dios sabía eso, allí es donde muchas veces se hace cuestionable. Muchas veces se hace cuestionable el hecho de que Dios haya hecho algo que iba a terminar causando la muerte del hombre, pues como Dios sabía que eso iba a causar la muerte del hombre, inmediatamente Dios crea en la eternidad, antes de crear el mundo, crea un plan de rescate. Dios idea un plan de rescate. Dios lleva a cabo, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, Dios idea un plan de rescate para todos los hombres de la tierra, que toda la humanidad tuviera la oportunidad de ser salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo sabía desde la eternidad. Entonces aquí vemos el cuarto acto de amor de Dios. El cuarto acto del amor de Dios es este plan de rescate. Dios decide rescatar al hombre. Dios decide redimir al hombre. Dios decide sacarlo de esa situación en la que se encuentra. Pero todavía hay un quinto acto de amor. Dios decidió en la eternidad, antes de crear esta tierra en la cual todavía estamos, Dios decide, sabiendo que el hombre pondría todo este planeta bajo maldición, puesto que la palabra de Dios así lo expresa en el capítulo 3 de Génesis. Dice que cuando Dios habla con el hombre, le dice, mira, por causa de tu pecado la tierra será maldita. Por eso es que este planeta se degrada, este planeta está cada día peor, este planeta está colapsando, la naturaleza está gimiendo por causa del malestar que tiene todo el planeta por la intervención pecaminosa del hombre, porque el amor al dinero y el amor a al materialismo y a todas estas cosas que han ido dañando nuestro planeta, la falta de respeto a la naturaleza, tiene que ver con el pecado humano. Tienen que ver con el pecado humano. Sí, entonces Dios, sabiendo que este planeta terminaría siendo desgastado por el hombre, este planeta sería destruido finalmente por el hombre, Dios decide, antes de crear este planeta y poner al hombre en esta tierra, antes, en los días de la eternidad, sabiendo Dios que el hombre caería en pecado y iba a desobedecer su mandato, Dios decide rescatar al hombre, darle vida eterna, pero en un estado de salvación y en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Es decir, todo, absolutamente todo sería renovado por nuestro Dios. Dios renovaría absolutamente todo. Y aquí es cuando Dios comienza a hablar de la Navidad, en este momento. En este momento de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado por desobedecer, por escuchar la serpiente, dice la palabra. Obviamente cuando habla de la serpiente, está hablando de Satanás el diablo. Apocalipsis, precisamente en el capítulo 20, verso 2, dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Lo dice claramente. Es decir, entonces, que este hecho que aquí en esta pintura se puede representar de alguna manera como una serpiente que termina con cabeza antropomórfica, ¿sí? Cabeza humana, está representando a Satanás el diablo comunicándose con los hombres allí, pretendiendo que coman del fruto de aquel árbol. Allí es cuando Dios comienza a hablar de la Navidad. Dice Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. 14, la primera parte del 14 y versículo 15 dice así. Entonces Dios le dijo a la serpiente, una vez que ellos habían tomado
del fruto que no debían. Entonces Dios le dijo a la serpiente, es decir, Dios le habla a Satanás, a la serpiente, y le dice, haré que tú y la mujer, la cual había sido engañada por la serpiente, Eva, que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes, es decir, los hombres, y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí Dios, por primera vez, habla acerca de un hijo de la mujer, un hijo de la mujer, dice un hijo suyo, un hijo de la mujer. Está hablando específicamente de la mujer. No está hablando del varón Adán, sino de la mujer Eva. Y Dios mismo se encarga de anunciar en el capítulo 3 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que tiene 66 libros para adelante después, allí en los primeros días de la humanidad, cuando la humanidad comete este acto de desobediencia que lo lleva a la muerte, Dios habla y anuncia, da el primer anuncio de que Él tiene un plan, de que Él tiene un plan, de que Él no iba a dejar que su hermosa creación, sus hijos preciosos que Él había creado, terminaran perdiéndose. Dios tenía un plan, y el plan tenía que ver con pisarle la cabeza a este que había llevado al hombre a cometer el acto de desobediencia, al tentador, a la serpiente, a Satanás. ¿Y quién le iba a pisar la cabeza a Satanás? Un hijo de la mujer. No dice un hijo de estos varones o de esta pareja, no, un hijo de la mujer solamente, hijo de mujer, solo de mujer. O sea, una cosa naturalmente imposible, ¿sí? Porque se necesitan ambos, gameto femenino y masculino, para poder concebir un niño. Sin embargo, aquí Dios anuncia, unos 4000 años antes de que este acontecimiento sucediera, Dios anuncia que un hijo de solo mujer sería quien le aplastaría la cabeza a la serpiente, es decir, lo aniquilaría. Eso es una herida de muerte. Aunque tú le vas a morder el talón, le dijo a Satanás, a ese hijo de la mujer, tú le vas a morder el talón. Es decir, cuando se muerde el talón, cuando, por ejemplo, una serpiente o u otro animal viene a querer mordernos los pies o los talones, nosotros podemos caer. Eso fue lo que ocurrió precisamente en la cruz del Calvario. Satanás mordió el talón de Jesús en aquel momento y Jesús cae en la tumba por 3 días. Pero el tercer día Jesucristo resucita y allí entonces es cuando finalmente la victoria definitivamente queda en manos de Jesús, porque a Él fue quien arrebató las llaves del Hades, las llaves del Seol, las llaves de la muerte fueron arrebatadas y Jesús liberó a los cautivos en aquel momento. Es decir, entonces, que Jesús le pisa la cabeza a Satanás y aquella victoria aparente que él había tenido en el huerto del Edén contra el hombre para destruir la creación de Dios, precisamente, ahora quedó echada por tierra. La obra de Satanás fue destruida. Precisamente eso dice también la Biblia en 1 de Juan 3, versículo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra de Satanás fue matar al hombre, traer muerte física y muerte espiritual y sempiterna para el hombre. Una muerte que para siempre por delante iba a estar presente en el ser humano. Pero como dijimos, Dios inmediatamente anunció su plan de rescate que tenía que ver con el nacimiento de un hijo de mujer. Cité recién el texto de 1 Juan 3.8 en la versión Reina Valera, pero permítame leérselo en la NTV. Allí dice, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, Jesús, vino para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios, Jesús, vino para destruir las obras del diablo. Y sigue diciendo ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 21, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán,
todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Es decir, que el plan de Dios siempre fue desde el principio, desde los días de la eternidad, que el hombre viviera para siempre, que el hombre no terminara sus días en esta tierra, sino que viviera para siempre, con un cuerpo renovado y glorificado, ¿sí? Resucitado en este caso, porque finalmente caímos en la trampa del pecado y finalmente la muerte tomó nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, este cuerpo físico de aquellos que somos hijos de Dios será transformado y glorificado, dice la palabra del Señor. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida. ¿A qué? ¿A qué parte de nosotros? A sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Es decir, nuestro cuerpo mortal, que un día será cenizas, posiblemente volveremos al polvo, ¿sí? Si Cristo no viene antes por nosotros, ese cuerpo será levantado de cada lugar donde se encuentre en la tierra, ese cuerpo será levantado y será glorificado y otra vez estaremos en presencia de nuestro Dios con todo nuestro ser completo, glorificando a Dios por la eternidad, en ese nuevo paraíso que Dios ha creado para nosotros, un cielo nuevo, una tierra nueva y un nuevo paraíso para que definitivamente el plan de Dios se termine de completar como Él siempre lo quiso desde el principio. A los que disfrutamos de ser hijos de Dios se nos recuerda sobre el amor de Dios. Escuche esto, todos los que hoy aquí en esta reunión saben y tienen testimonio de que son hijos de Dios, recuerden esto que dice Efesios 2:1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Así estábamos nosotros, cada uno de nosotros antes de conocer a Jesús, que es la vida, antes de tener la gracia de Dios de recibir todos los beneficios del don de salvación. Dice el texto, repito, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Podemos ponerlo, por favor, ahí en el zócalo? ¿Seguir colocando los textos? Gracias. Dice, repito, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Los que se niegan a obedecer a Dios están bajo el dominio de ese espíritu. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. Todos, absolutamente todos. Los hijos de Dios y los que aún no lo son porque no han recibido a Cristo en su corazón, no han puesto su fe en Jesucristo ni han creído en ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Es decir, todos nosotros, los hombres, vivíamos en el pasado en este estado de muerte por causa del pecado. Siguiendo, ¿qué cosa? Los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. O sea, nadie puede apuntar a nadie. Aquí no hay nadie tan santo en el pasado que pudiese apuntar a otro porque no tiene autoridad moral para hacerlo, porque todos los seres humanos hemos pecado. Pero Dios, dice el verso 4, es tan rico, verso 4, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Eso dice el texto bíblico. Que nosotros, los hijos de Dios, no olvidemos esto, recordemos esto, que nosotros todos en el pasado estábamos muertos. Yo no sé si aquí habrá alguien que se sentía como yo me sentía. Yo me sentía como un, ¿cómo se le dicen a estos zombies? Los zombies, ¿vieron ¿cómo? Los muertos vivientes, justamente, ahí me tiran la información. Pero
Quería recordar el hecho que ocurre en Haití. Es uno de los países donde se cree que los muertos, por algún momento, por algún hechizo, por algún tipo de hechizo o de trabajo de ocultismo, hacen que los cuerpos vuelvan a la vida, que los cuerpos vuelvan a moverse y a tener vida, pero no está el alma de la persona en ese cuerpo. Entonces, solo un cuerpo vacío que se puede mover. Esa es una creencia de pueblos haitianos, originarios generalmente de aquel lugar. Entonces, eh, al menos yo, como les decía, al menos yo, sí tenía ese sentimiento en aquel tiempo de estar muerto en vida. Antes de conocer a Cristo, yo sentía que estaba muerto en vida. Sentía que estaba muerto en vida. Realmente esa era la sensación que yo tenía, que mi vida no tenía absolutamente ningún sentido en la forma en que yo la estaba viviendo. No sabía cuál era el sentido de la vida, no tenía conocimiento del propósito de mi vida en esta tierra. Recuerdo muchas veces que me sentaba a observar por las noches el cielo. Teniendo 17, 18 años, me sentaba por las noches a mirar el cielo, a observar el cielo, y miraba esa grandeza inconmensurable, esa grandeza que no tiene tamaño medible, esa cosa infinita del universo que nosotros apenas si podemos ver algunas pocas estrellas. Aquellos que tienen la gracia de vivir en el campo ven algunas más, sí, pero los que vivimos en ciudades por ahí vemos algunas y hay ciudades donde no se ve ninguna prácticamente, como pasa en Santiago de Chile, a veces que en la noche no se ve ni una sola estrella, sí, porque está tan contaminado por la urbe, la atmósfera y las luces reflejan sobre esa contaminación que a veces las estrellas desaparecen a la vista del ojo humano. ¿Sí? En ciertos momentos no se ve nada prácticamente de noche. Bien, ya en aquel entonces yo vivía en una zona poco iluminada, entonces por las noches recuerdo que miraba el cielo y veía tantas estrellas preciosas, miraba esa grandeza, esa inmensidad y me preguntaba, ¿qué hago yo aquí siendo tan pequeño y teniendo esta capacidad de pensar en esto, de ver esto, de analizar esto y de no entender quién lo creó a todo esto? ¿Quién hizo esta cosa tan inmensa, tan grande? ¿Quién sostiene esta tierra donde yo estoy pisando tan firmemente? ¿Quién sostiene este planeta gigantesco? Me hacía preguntas existenciales en aquel momento que no tenían obviamente ninguna respuesta para mí en ese momento de mi vida tan adolescente. Pero tristemente pasaron los años y hace un tiempo atrás recuerdo que prediqué un mensaje donde les presenté a ustedes un video cortito de una entrevista de Luis Novarecio, un periodista argentino, que le hizo una entrevista a un filósofo muy conocido aquí en la Argentina, ¿sí? Que inició la entrevista preguntándole cuál es el sentido de la vida al filósofo. Se supone que el filósofo debería tener la respuesta a semejante pregunta, ¿sí? De hecho, la tuvo la respuesta, dio una respuesta, pero la respuesta que dio fue una catástrofe. Fue trágico, la respuesta que dio fue trágica. ¿Por qué? Porque el hombre dijo como respuesta que la vida, así como se nos presenta, no tiene ningún sentido. Así contestó el filósofo. La vida, así como se nos presenta, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Esto, o sea, estamos aquí porque el aire es gratis y producto del azar. Estamos aquí porque no se sabe por qué. Y de hecho el mismo filósofo dijo, yo soy ateo, dijo él, judío y ateo, imagínense qué mezclita, ¿no? Judío y ateo. Él dice, yo soy ateo, envidio, dice él, a los creyentes. Como filósofo, envidio a los creyentes. ¿Por qué le dice el periodista? Pues porque los creyentes tienen la esperanza de una vida que continúa después de la muerte. Los creyentes tienen la esperanza de seguir viviendo eternamente, pero yo no. Yo no creo en Dios, no creo en la eternidad, no creo en vida después de esta vida. Por lo tanto, el día que yo expire, chao, se acabó todo. Se acabó todo. Ni memoria quedará de mí, porque me recordarán unos meses y luego se olvidarán definitivamente de mí. Hasta mis parientes se van a olvidar de mí, dijo el filósofo. Ni mis parientes me van a recordar. Esa es la realidad de todo ser humano. Eso es
absolutamente verdad lo que dijo este hombre desde su punto de vista. Pues desde su punto de vista ateo, la vida que él tiene no tiene ningún sentido. Por eso el consejo que él como filósofo dio, disfruten de los buenos momentos. Imagínense, disfruta de los buenos momentos. O sea, todo lo que tú consideres buenos momentos, disfrútalo. Entrégate todo tipo de pasiones que tú puedas disfrutar. ¿Qué vida más triste, vacía, desorientada, confundida? Qué terrible vivir en esa condición y en esas condiciones una vida sin sentido. Tremendo, tremendo. Bien, ¿es así para nosotros? Absolutamente no, porque nosotros tenemos en este libro precioso llamado la Biblia todo el plan completo de Dios y Dios mismo en su palabra nos dice que esta creación, lo único que hace esta creación infinita y maravillosa es darnos testimonio de que, así como dice la ley de causa y efecto, siempre la causa es mayor que el efecto. Es decir, siempre la causa es mayor que la consecuencia. Por lo tanto, este universo vasto, inconmensurable, este universo grandísimo, que no tiene fin prácticamente, ¿qué nos está diciendo? Así como la inteligencia humana pudo entender que no hay, que la causa siempre va a tener efecto, que no hay efecto sin causa, ¿sí? Y que siempre la causa es más grande que el efecto, así como la inteligencia humana pudo comprender eso, pues entonces, ¿cómo explicamos semejante grandeza? Pues habiendo una causa más grande que ella. Es decir, Dios está más allá de todos los cielos. Los cielos están en Dios. Los cielos habitan dentro de Dios porque Dios está más allá de todo eso. Él es la causa más grande de todas las consecuencias que vinieron después a modo de creación. ¿Me explico? Todo esto ha estado aconteciendo en los años, en los días de la eternidad, en los tiempos de la eternidad. Dios estuvo mirándonos a nosotros en estado de perdición y muerte y Dios decidió rescatarnos. A todo el mundo Dios nos ha dado la oportunidad de ir a vida nueva en Cristo Jesús. Por eso dice Juan capítulo 3, verso 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo, y no está hablando del planeta, está hablando de los hombres que habitan esta tierra. La humanidad es el mundo, a quien se refiere aquí la palabra de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siempre el plan de Dios fue darnos vida. Siempre el plan de Dios fue llenarnos de vida. Por eso Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Sin embargo, Satanás el diablo lo que quiere es seguir produciendo muerte en todo aquel que en él cree y que sigue sus pasos y sus enseñanzas. Satanás el diablo es el filósofo ateo que dice que la vida presentada como se ve no tiene ningún sentido. Sin embargo, Dios a través de su palabra nos presenta un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Eso es claramente establecido en Juan capítulo 14, versículo 6. Ahora, este texto que estamos leyendo en Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Versículo 17. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahí está, completándose el plan de Dios desde el principio. Siempre el amor de Dios se presentó a nosotros para darnos salvación, para darnos vida, para darnos gozo, para darnos sentido, propósito en la vida, para darle a nuestra existencia en esta tierra absoluto propósito. ¿Sí? Fuimos creados con propósito y el propósito es que estemos en comunión con Dios. Esa comunión que en aquel momento en que el hombre peca y de ahí en adelante la humanidad entera peca, el pecado separa al hombre de Dios. Dice que el producto del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Bien, la palabra muerte significa separación y en este caso separación espiritual con Dios. Es decir, estamos separados de Dios y hay un abismo entre Dios y nosotros que es infranqueable, un abismo que nosotros no podemos atravesar por nosotros mismos, no podemos cruzar al lado donde se encuentra Dios y ese abismo lo produce nuestro pecado, nuestra iniquidad es que produce esa división y separación con Dios. Por eso el hombre que no está viviendo en Cristo y que Cristo no vive en él, esa persona está muerta. Su vida realmente la siente como una vida sin sentido, como una vida que no tiene propósito.
Muy bien, ya hablamos entonces de por lo menos 6 actos de amor que Dios llevó a cabo hasta este momento. 6 actos de amor, mínimamente 6 actos de amor de Dios que son mostrados en el nacimiento de Jesús. Ya hemos entendido el gran amor de Dios. Dios nos ama y nos quiere dar vida. Y para que eso ocurra, envió a su Hijo. Es decir, el nacimiento de Jesucristo, la Navidad, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el amor de Dios. Por eso estamos hablando de una historia de amor. Dios nos amó tanto, dice el texto bíblico de 3:16 de Juan. Dios nos amó tanto, tanto amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, ya hablamos entonces de estos actos de amor. Ahora, dijimos en el título de este mensaje que la Navidad también es una historia de fidelidad. No es solo una historia de amor, como ya hemos visto, sino también una historia de fidelidad. Veamos por qué decimos esto en el libro que tiene mayor historicidad legal en la tierra, la Biblia. Dice Génesis, capítulo 3, verso 15, vamos a repetir la lectura de este versículo que leíamos hoy al principio, cuando Dios por primera vez promete que nacería un hijo de mujer que le pisaría la cabeza a Satanás. Repetimos la lectura de ese texto, Génesis 3:15, dice, por primera vez Dios promete algo. Dios se lo promete a Satanás. Mira, Satanás, yo voy a darle a la mujer un hijo y este hijo de mujer, únicamente de mujer, va a venir a pisarte la cabeza. El hijo de la mujer le pisaría la cabeza a Satanás, dice Génesis 3:15. Ahora, desde ahí hasta 4.000 años más tarde, Jesús no nace. Jesús nace recién 4.000 años más tarde. Veamos por favor el versículo 21 de Génesis 3. Génesis 3:21 dice lo siguiente: ¿qué fue lo que aconteció inmediatamente después de la caída del hombre? El hombre cae en pecado, allí en el huerto, viene Dios, habla con el hombre, le dice las consecuencias que va a tener por causa del pecado y también le dice a Satanás, le anuncia que el hijo de la mujer le iba a pisar la cabeza. Inmediatamente después de eso, en versículo 21, es decir, 6 versículos más tarde, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió y cubrió la vergüenza de ellos, porque a partir del momento que ellos caen en desobediencia, se dan cuenta que están desnudos y dice que tuvieron vergüenza de presentarse así, desnudos, delante de Dios. ¿Recuerdan el pasaje bíblico? Bien, ahora Dios, para que el hombre fuera cubierto en su vergüenza, en su pecado, esto que lo avergonzaba al hombre, Dios produce la primera solución, que sería una imagen representativa de lo que finalmente ocurriría en la cruz del Calvario con Jesús. ¿Qué hace Dios? Le hace vestiduras al hombre, ¿sí?, de pieles de animales, de pieles de animales. ¿Qué fue lo que tuvo que acontecer para que eso ocurriera, para que hubiese una vestidura de piel de animal? Pues ese animal, para dar esa piel, tuvo que morir. Tuvo que derramar su sangre inocente. Ese animal no tenía la culpa. Inocentemente ese animal tuvo que morir para cargar con la vergüenza del hombre y taparle la vergüenza al hombre por medio de su piel. ¿Qué es lo que se establece aquí? Pues lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario que se derramara sangre para el perdón de los pecados del hombre desde el primer pecado de Adán y Eva en adelante, ¿sí? Sin derramamiento de sangre inocente, tenía que ser sangre inocente, por eso fue sangre de animal. No hay sacrificio humano que pueda cubrir, porque cualquier humano que muriera por otro humano no podría cubrir la vergüenza del pecado, debido a que toda sangre humana está contaminada de pecado. Toda sangre humana, todo ser humano está contaminado exactamente con lo mismo. Entonces, la sangre de un animal tuvo que ser la que fue derramada
en su estado de inocencia por causa del pecado de Adán y Eva. Entonces Dios le hizo pieles. Dios establece allí entonces por primera vez este principio: sin derramamiento de sangre no hay, eh, perdón de pecados. Levíticos 17:11 dice lo siguiente: este no es un decreto que viene de parte de un Dios sanguinario, como algunos han sugerido. No hay un mejor símbolo de la vida que la sangre. Ella nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque Levíticos 17:11 lo dice así, que en la vida del cuerpo está en la sangre. Es decir, que cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, lo que estaba derramando en la cruz del Calvario era su vida. Su vida misma la estaba derramando, la vida se le estaba saliendo del cuerpo y Él lo hizo voluntariamente para pagar el precio de nuestro pecado. Allí vemos desde Adán y Eva que el precio del pecado de ellos fue el derramamiento de sangre inocente de un animal. Más tarde vemos establecido en la ley de Moisés que también Moisés, por medio de la dirección de Dios, establece y regula las leyes sacrificiales. También durante toda su historia el pueblo de Israel fue sacrificando animales por causa del pecado del hombre. 5 tipos de animales diferentes podían ofrecer a Dios a causa de su pecado. Claramente Levítico 17:11 dice así, precisamente lo dice de esta manera: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Eso dice la Biblia, el texto bíblico, la ley. La ley establecía esto. Estos corderos o estos animales que se sacrificaban no quitaban el poder del pecado. No quitaban el poder del pecado, simplemente cubrían la falta del hombre. Ahora, un cordero más perfecto, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero inmaculado, se presentó un día en el río Jordán para ser bautizado en forma de hombre. Ese cordero fue nuestro Señor Jesucristo, y por eso Juan, que estaba bautizando a la orilla del río, dijo, apuntando a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, podemos poner en el zócalo este texto que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Está claramente establecido allí entonces que todos los animales del pasado que fueron, a causa de su inocencia, muertos para cubrir el pecado de la humanidad, no podían darle vida eterna a los hombres, sino solo cubrirle sus pecados delante de Dios y su vergüenza, y restablecer su relación con Dios. Pero Jesús vino a quitar definitivamente el resultado del pecado en el hombre. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es... ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, todos los demás animalitos no pudieron quitar el poder del pecado, que era la muerte. La muerte finalmente producida por el pecado, no podían aquellos animalitos producir semejante efecto. Por eso Jesús, como un cordero sin mancha, fue presentado en la cruz, y Él pagó el precio. Él pagó el precio para que nosotros volvamos a la vida que siempre Dios quiso para nosotros, la vida abundante. La vida abundante es la vida sempiterna que Dios quiere para nosotros. Sempiterna, decimos, muchas veces se utiliza el término eterno, que no estaría mal si se lo entiende desde la concepción de lo sempiterno. Lo sempiterno es aquello que tiene principio y no tiene final, ¿sí? Así fue como Dios nos hizo a nosotros los hombres. Nos creó en un principio para que no tengamos final. Es decir, tú no fuiste creado para ir a la tumba, tú no fuiste creado para vivir una vida sin sentido, para vivir una vida sin propósito, tú no fuiste criado para terminar siendo polvo en esta tierra, tú no fuiste criado para vivir trabajando como una bestia de carga toda tu vida, ¿sí? Y terminar tus días triste y angustiado, solitario y amargado, ¿sí? Tú no fuiste creado para eso, ese no era el plan de Dios, nunca lo fue. Todo eso fue producto del pecado, hasta el trabajo forzado, porque dice Génesis capítulo 3 que por causa del pecado el hombre ahora debería ganarse el pan
cada día con el sudor de su frente. Entonces, toda aflicción que hay en esta tierra, en esta vida, todo dolor, la vejez, ¿sí? Nuestros huesos que se avejentan, los dolores físicos que se presentan, las enfermedades, y todo eso fue producto del pecado. ¿Dios quiso eso para nosotros? No. Dios nunca quiso eso para nosotros. Por eso proveyó el Cordero perfecto y sin mancha. Por eso proveyó a Jesucristo. Y para que ese Cordero viniera a morir en esa cruz por nosotros, tuvo que nacer, y tuvo que nacer de mujer, sin intervención de varón, solo de mujer, nacido de mujer. Fíjense, Dios a través de la historia, recuerdan que dijimos que desde Adán y Eva hasta Jesucristo pasaron unos 4.000 años aproximadamente. Durante esos 4.000 años, Dios iba recordando al hombre el hecho de que un día Dios enviaría a que esa mujer tuviese ese hijo, y que ese hijo le iba a pisar la cabeza a Satanás. Entonces, lo primero que dijo Dios fue eso, pero luego a través de la historia fue revelando Dios cómo sería el Mesías, cómo sería Jesús, cómo sería el Salvador, cómo sería este hijo de mujer que vendría a pisarle la cabeza al diablo. De hecho, hay unas 400 profecías en la Biblia que mencionan datos sobre el Mesías. 400 profecías que fueron dadas 500 años, de 500 años para atrás, antes de Jesucristo, fueron dando mención de cómo sería Jesús y quién sería Jesús y cuál sería su naturaleza y cómo vendría a este mundo, que es lo que nos está importando hoy respecto a la Navidad. Por eso yo tomé este texto de Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, 7 siglos antes, da esta profecía acerca de ese nacimiento. Dice lo siguiente. 7:14 de Isaías dice, muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, esta es la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. ¿Está escuchando lo que dice Dios? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. O sea, el nombre está describiendo quién era él, el Emanuel. Emanuel era Dios con nosotros, Dios viniendo a estar entre los hombres, Dios haciendo tabernáculo entre los hombres, Dios tomando cuerpo humano, Dios hecho hombre. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo acontecería este suceso? Pues una virgen concebiría y daría a luz. Entonces aquí lo que Dios está diciendo, unos 3.500 años después de Génesis, de allá atrás, cuando dijo allá por primera vez que el hijo de mujer sería quien le aplastaría la cabeza a Satanás, ahora 3.500 años más tarde Dios habla otra vez y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso es que Dios había dicho que era hijo de mujer solamente allá en Génesis. Ahora vemos por qué. Porque sería hijo de una virgen, sin intervención de varón. Su nacimiento sería, por eso se le llama el nacimiento de Jesús, se le llama nacimiento virginal, porque él abrió matriz. Él fue quien abrió esa matriz. Él fue quien vino a nacer de una mujer sin intervención de varón, porque fue concebido por la acción del Espíritu Santo. Fue un acto milagroso en el vientre de María que produjo la vida del Hijo llamado Jesucristo más tarde, o llamado Jesús. Jesucristo es un nombre que le colocamos nosotros los cristianos a Jesús. En realidad, él como varón vino a llamarse Jesús. Y su nombre, en este caso, la simbología del nombre Manuel, tiene que ver con la naturaleza de quien él era. Él era Dios entre nosotros, ¿sí? Bien, el mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, 2 capítulos más tarde, sigue dando información sobre el Mesías y sigue diciendo las características de este Mesías y confirma esto que primero dijo, le llamarás Emanuel. Es decir, se llamará Dios con nosotros. ¿Cómo lo confirma? Versículo 6
del capítulo 9 dice así: ya da por sentado y lo da por hecho. No nos olvidemos que los profetas tenían una visión de los hechos o acontecimientos futuros como si lo estuviesen viendo en el presente o como si algo ya hubiese acontecido en el pasado. Ellos se paraban en un tiempo atemporal prácticamente. La visión profética es atemporal, no hay un tiempo específico a menos que lo indique el profeta, sino que desde la atemporalidad el profeta Isaías mira, observa y dice: nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? ¡Grande! El gran amor que Dios nos tiene hará todo esto, dice el profeta. El gran amor que Dios te tiene a ti en particular y a mí en particular, a cada uno de nosotros, es lo que hizo que Dios hiciera este plan desde los días de la eternidad. Dios sabía que íbamos a nacer bajo pecado, que íbamos a nacer muertos espiritualmente, que íbamos a nacer en este mundo para vivir en pecado. Dios lo sabía. Por eso desde antemano estableció un plan. El plan de rescate en la persona de Jesucristo, y por eso era necesario este nacimiento. Por eso era necesario que naciera. Por eso la gran noticia fue celebrada. Hasta los ángeles en coro cantaban y alababan a Dios, ¿sí?, por esta gran noticia de este nacimiento. Y cuando el ángel habla con el pastor, le dice: un Salvador ha nacido, un niño os es nacido, un Salvador, el Salvador ha nacido en Belén. Allí está el niño, lo encontrarán en un pesebre. Esta será la señal, lo encontrarán en un pesebre, ¿sí?, aquel que viene a salvar al mundo. Este texto de Isaías que acabamos de leer dice que este niño que ha nacido, este niño sería Dios entre los hombres y que vendría a establecer su reino. Bien, hoy el Señor está estableciendo su reino en los corazones de aquellos que vienen a Él. Pero vendrá un día, vendrá aquel día justamente en que toda esta tierra conocerá el gobierno de Jesús. La Biblia habla de un milenio de paz. Hay 1000 años de paz que Cristo gobernará sobre esta tierra, ¿sí?, para que el mundo conozca realmente lo que es estar bajo el gobierno de Dios y no de los hombres corruptos que han gobernado toda esta tierra a lo largo de miles y miles de años. Un día esta tierra conocerá un gobierno equitativo, justo, equilibrado, sano, saludable, donde todos los hombres podrán disfrutar del favor de Dios en toda la tierra. Esta es la promesa de Dios. Todavía faltan que se cumplan todas esas cosas, pero Cristo, en este momento histórico en el cual nosotros estamos parados, ya nació. Ya nació, y fue tan importante su nacimiento que la historia se quiebra en antes y después de Cristo. Los libros de historia, la secularidad de esta tierra, todo lo catedrático, todo se divide, todos los datos de la historia de la humanidad se dividen en antes y después de Cristo. Entonces, amados, fíjense que hasta la humanidad le ha dado semejante peso a este nacimiento. ¿Cómo no se lo daríamos nosotros? Si nosotros no celebramos este nacimiento, ¿quién entonces lo celebraría? ¿Quién lo celebraría? Hay mucha gente que lo celebra sin saber de qué se trata. Hay mucha gente que celebra este día sin tener idea de qué se trata Navidad. Nosotros sí tenemos idea, gracias a este libro maravilloso, la palabra de Dios, que nos enseña y nos muestra esta gran verdad. Dios creó este plan de amor y fue fiel a sus promesas y a su palabra. Dijimos que es una historia de amor y fidelidad. ¿Por qué fidelidad? Porque lo que Dios prometió allá 4000 años antes de Cristo, Dios lo prometió, Dios lo fue recordando a través de los distintos profetas. Puedo leerles también Miqueas capítulo 5, verso 2, que da Miqueas otra profecía acerca de Jesús. 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, Belén pequeña, Belén era una ciudad pequeñita, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta que el plan de Dios fue hecho desde los días de la eternidad? Dice el texto. Desde los días de la eternidad ya venía saliendo el Rey de Israel.
el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, ya había planificado, Dios en su plan eterno había hecho este bien para nosotros los seres humanos. Ahora, dijimos que Dios es fiel. Dijimos que lo que Dios prometió lo recordó a lo largo de miles de años. 400 profecías aproximadamente hablaban de Jesús, de su nacimiento, de su característica, de su ministerio, de la sociedad de ese tiempo, de cómo actuarían los hombres con él. Una cantidad de profecías enormes que hablaron de Jesús. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Acá es donde quiero que veamos, por favor, prestemos atención a la fidelidad de Dios. ¿Qué ocurrió? Gálatas, capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿qué dice? Nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no de varón y mujer, solo de mujer, y nacido bajo la ley. Este es el acto de fidelidad más impresionante que podemos ver en la Escritura. Muchas veces la gente se pregunta cosas que para su mente limitada y finita no tiene explicación, pero Dios sí tiene explicación para todo, porque aquí vemos que Dios no se distrajo 4000 años. Dios no estuvo distraído durante 4000 años y cada tanto se acordaba que tenía que mandar a Jesús a salvar al mundo y entonces usaba a los profetas para recordar a la humanidad que pronto vendría. No fue así, sino que dice el texto bíblico que cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Es decir, que en ese plan que fue trazado desde los días de la eternidad, Dios marcó el día y la hora del nacimiento de Jesús. Por eso dice el texto, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Es decir, ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios estableció en los días de la eternidad que Jesús vendría a la tierra en ese preciso instante en que vino. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, hoy es el día y la hora de cumplir con todo lo que he prometido durante estos 4000 años, pues llegado el día y la hora, Él lo hizo fielmente. Nació Jesús y nació de mujer. Ahora, ¿cuál fue el motivo de semejante plan? Por favor, estos son los últimos minutos de la predicación, así que présteme total atención. ¿Cuál fue el motivo? El motivo de este nacimiento. Para entender lo que quiero decir, justamente voy a primero significar lo que este término nos quiere decir. Motivo. La palabra motivo. ¿Qué significa la palabra motivo? En el diccionario encontré esta acepción de esta palabra. Dice, causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. Bien, sabemos que Dios es persona y no cosa. Entonces, si lo llevamos al concepto de la palabra motivo, pues Dios actuó de una manera por una causa que determinó su accionar. Lo hemos leído a lo largo de todos los textos que fuimos leyendo en la Biblia, pero ahora lo vamos a extraer de manera no literal. La causa, lo que motivó, el motor, lo que motorizó la acción de Dios, fuiste tú. ¿Me estás escuchando? Fuiste tú. Tú fuiste la causa. Yo soy la causa. Dios amó tanto a la humanidad, decía los textos que leíamos. Amó tanto a la humanidad, tanto fue el amor de Dios hacia la humanidad, que no quiso que la humanidad quedara tirada en el piso muerta, destruida por causa del pecado, sino que Dios decidió darnos vida
y vida en abundancia. Por lo tanto, el motivo del nacimiento de Jesús fue Dios. Fue Dios. Quiero darte al menos 10 cosas, mencionarte al menos 10 cosas que Dios quiere hacer contigo en esta Navidad, por su gran amor. Por eso te pedí toda tu atención. Todo lo que se desprende del análisis de los textos bíblicos que hemos ido leyendo paso a paso, todo lo que se desprende. Mira, te dije que toda la Biblia habla de la Navidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque habla de ese nacimiento que tuvo un propósito que fue morir y resucitar por nosotros. Ahora, todo eso que fue por tu causa y por mi causa, es decir, el motivo de la Navidad eres tú y soy yo, es porque Dios quiere hacer cosas en nuestra vida. Y yo solo te quiero mencionar 10, nada más que 10 cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Número 1, Dios quiere que recuperes la vida espiritual y que sea para siempre. Es decir, tú estabas muerto en delitos y pecados, tú no tenías vida sin Cristo hasta este día. Si hoy no conoces, hasta el día de hoy no conoces a Jesús, no recibiste a Cristo en tu vida, pues no recibiste la vida eterna, ni tu contacto con Dios está conectado, no tienes relación con Dios. Tú de pronto puedes por ahí esbozar una oración o tratar de pedirle ayuda a Dios de alguna manera, pero sientes que tu oración llega al techo. ¿Por qué? Pues porque esa oración no está entrando al tercer cielo, a la presencia de Dios, porque no está yendo por el conducto correcto. El conducto correcto se llama Jesús. Jesucristo lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Número 2, Dios quiere darte vida nueva. Dios quiere darte vida nueva, aquí y ahora, no algo para el futuro, no algo que vendrá en los años próximos, no, aquí y ahora. Si hasta hoy tú no experimentaste esto, hoy es la hora y el día. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere eso para ti, darte una vida nueva, hacer de ti una nueva criatura. Empezar a borrón y cuenta nueva, como se dice vulgarmente. Es decir, cierra el último capítulo de tu vida hoy y comienza. Dios te entrega a ti un cuaderno nuevo y limpio, totalmente con hojas blancas, para que tú comiences a escribir una nueva historia en Cristo Jesús. Tercera cosa que Dios quiere hacer contigo: Dios quiere regresarte al paraíso perdido. Pero ahora ese paraíso es aún más grandioso, más precioso, más glorioso que aquel que se perdió en esta tierra. Cielo nuevo, tierra nueva, paraíso nuevo. Eso es lo que Dios ha preparado para todos los que le aman. El apóstol Pablo habló de ese paraíso porque él precisamente fue ascendido al paraíso de manera milagrosa por una intervención de Dios que Pablo mismo describe. El apóstol dice allí en la palabra de Dios, él explica que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, para él fue una experiencia extraordinaria que él no la puede describir prácticamente. Y dice que cuando fue llevado al paraíso, él vio las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y han guardado la fe en Jesús. Y dice el apóstol Pablo que son cosas inefables. O sea, no se pueden poner en palabras. No hay palabras que alcancen para poder describir la grandeza, lo glorioso, lo bello, la cosa más impresionante que Dios tiene preparada en ese paraíso para todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ese paraíso que un día el hombre perdió, hoy Dios lo quiere exponencialmente bello, se lo quiere devolver al hombre otra vez. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene como herencia ese paraíso, porque la cuarta cosa que te quiero decir es que Dios quiere hacerte su hijo y su heredero. Precisamente eso dice la palabra de Dios. En Juan 1:12 dice que todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te preguntarás quizás hoy, pero ¿y yo qué soy entonces? ¿Acaso yo no soy creación de Dios? Por supuesto que sí, tú eres creación, pero no hijo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, tu relación con Dios y tu afiliación con Dios o tu filiación con Dios como hijo está rota o inexistente. Pero si hoy vienes a Jesús, si hoy reconoces a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, tu filiación con Dios se restaura y tú pasas a ser hijo. Y como hijo, heredero. Y no solo un heredero común y corriente. La palabra de Dios dice que eres coheredero con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, todo lo que Cristo recibió como herencia,
tú también lo recibirás con Él. Ese paraíso maravilloso y eterno está preparado para nosotros. Quinta cosa que quiero decirte es que Dios quiere bendecirte con una vida abundante, como dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Sexta cosa, Dios quiere que experimentes su amor en plenitud. Dios quiere que experimentes su amor en plenitud. Y el receptáculo, podríamos decir, del amor de Dios, el primer receptáculo del amor de Dios es Cristo Jesús. En Cristo Jesús es donde nosotros recibimos la manifestación física del amor de Dios allí en la cruz del Calvario. Pero Cristo se fue. Cristo se fue, Él resucitó y Él ascendió a los cielos. Sin embargo, Jesús antes de irse dijo lo siguiente: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Padre no enviaría al Espíritu Santo para estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y dice Romanos 5:5 que el Espíritu Santo se ha encargado de derramar en nosotros el amor de Dios. Así que la plenitud del amor de Dios, experimentarla hoy, es posible por medio del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo que está en nosotros todos los días, no solamente en esta fecha especial. Esta fecha nos sirve a nosotros para recordar el hecho histórico, pero hoy celebramos que el Espíritu Santo vino a nosotros, que el Espíritu Santo se derrama, que el amor de Dios lo podemos vivir en plenitud. Séptima cosa que quiero decirte que a causa de ese nacimiento se produce hoy en tu vida es que Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte, dice el apóstol Pedro que Él cargó en la cruz del Calvario. Jesús cargó con todas nuestras dolencias y enfermedades y nos trajo sanidad. Pedro está hablando de sanidad, en ese texto está hablando de sanidad espiritual y almática. Sin embargo, el apóstol Mateo, en el Evangelio de Mateo, cita el mismo pasaje del profeta Isaías 53:5, donde dice justamente que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y dolencias y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Él lo cita en el momento en que Jesús estaba sanando a los enfermos físicos. Así que, por lo tanto, esa palabra tiene doble referencia. Es una palabra que habla de la enfermedad física y de la enfermedad psicológica, almática y espiritual. Es decir, Cristo quiere traer sanidad a tu vida en este día. Cristo, a través de este nacimiento, trajo todo eso para la humanidad entera. ¿Por qué? Porque nos amó tanto el Padre que dio a su Hijo, y su Hijo nos amó tanto que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta que es un gran motivo de celebración el nacimiento de este Salvador? Es realmente un gran motivo esta celebración. Octava cosa que quiero decirte es que Dios quiere hacerte libre del pecado y sus resultados de muerte en ti. Eso lo hemos explicado a lo largo del pasaje, del mensaje de este día. La muerte ya no tiene poder sobre aquel que ha venido a Cristo Jesús. Tú vas a tener vida eterna en Él. No solamente una nueva vida aquí y ahora, sino en el futuro. El día que partas de esta tierra y te separes de tu cuerpo físico, tú vas a vivir eternamente. Punto número 9. Dios quiere darte un nuevo nacimiento y con eso una nueva oportunidad de vida para que dejes de vivir la vida que tú no elegiste vivir. ¿Cuánta gente a la que yo ministro, converso con ellos, me dicen: pastor, yo estoy viviendo una vida que yo no elegí vivir. Yo no quise vivir esta vida. Yo no quiero hacer lo que hago. Yo aborrezco la vida que tengo. ¿Cuánta gente no siente que su vida de alguna manera transcurre de esa forma? Pues la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dice a Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, un hombre conocedor de las escrituras del antiguo pacto, le dice: Nicodemo, es necesario que para entrar en el reino de Dios, para que veas el reino de Dios, es necesario que tú nazcas de nuevo. Le habló de la experiencia de un nuevo nacimiento. Esto es lo que ocurre en aquellos que venimos a Cristo y reconocemos en Cristo Jesús a Dios hecho hombre. Un nuevo nacimiento. Un día naciste para morir, para vivir muerto, pero hoy puedes morir para vivir eternamente. Hoy puede cambiar tu historia y puedes nacer de nuevo. Dios te da la oportunidad, si vienes a Cristo, de nacer de nuevo. Naces a otra experiencia de vida con otro poder diferente que al que has experimentado hasta aquí. Hasta hoy viviste la vida con tus fuerzas, es decir, con tu poder. Tu poder te dio todo lo que tienes hasta hoy. Puede ser mucho, poco, lo que sea. Pudo haber sido de manera corrupta o de manera santa. No interesa eso. Lo que importa es de aquí en adelante. De aquí en adelante, si tu vida hasta hoy
fue una vida fracasada, sin sabor, una vida que prácticamente no ha tenido sentido, que te llena de frustración muchas veces y tu corazón está vacío, tus interrogantes existenciales no tienen respuesta, pues hoy pueden comenzar a tener respuesta a partir de una nueva experiencia de vida, de nacer de nuevo. Esa es la novena cosa que quería decirte. Y te dije que son 10, y la 10ª es que Dios quiere también, que también en tu historia, como en la historia del mundo, haya un antes y un después de Cristo. Que tú también puedas decir, como lo dicen los libros de historia, que tú también lo puedas decir. Hasta Cristo, antes de Cristo, mi vida fue tal cosa. Después de Cristo, mi vida fue tal otra. Es decir, Dios también quiere que haya un quiebre en nuestra historia y podamos decir hoy, antes, AC, DC, antes de Cristo, después de Cristo. Quizás te preguntes, ¿pero puede ser cierto esta historia? ¿Puede ser que Dios me ame tanto? ¿A mí? ¿A mí que me ame tanto Dios? ¿A mí que no me amo ni yo? ¿Ni yo me amo? ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto? ¿El creador del universo que me ame de tal manera? ¿Es posible esto? Quizás alguno lo esté pensando de esa manera. Quizás alguno lo esté razonando de esa manera y esté creyendo que no es posible tal cosa. Bueno, fíjate ahora lo que te voy a leer para concluir este mensaje. Esto es dinamita pura. Dinamita pura. Medita, por favor, cada palabra de este versículo bíblico que vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó. Escatimar significa retener. Es decir, el que no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? ¿Recuerdas estas 10 cosas que hablamos? Todas esas cosas que hablamos, y muchísimas más, son las que Dios tiene reservadas y preparadas para aquellos que le aman y ponen su fe en Jesús. Por eso es que este texto es dinamita pura, porque te está diciendo, mira, tú eres dueño del cielo. Si tú quieres y lo decides, tú eres dueño del universo. Tú eres hijo del creador de todas las cosas. Tú eres heredero de todo lo que Dios ha creado, todo lo precioso, magnífico y glorioso que pueda existir. Todo lo bueno de la vida, lo bueno de la existencia humana, todo lo mejor y lo bueno está preparado para ti. Y todas esas cosas Dios te las quiere dar. ¿Y cómo podemos razonar si somos dignos o no somos dignos de tal cosa? Pues no se trata de tu dignidad, no se trata de que tú te mereces algo, porque esto es por gracia, es por puro amor. Por puro amor, Dios decidió amarnos de tal manera que dio a su Hijo. Y entonces aquí, ahora contrastando el texto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Contrástalo con este versículo ahora. Si Dios no retuvo el dar a su Hijo, no lo retuvo a su Hijo, sino que lo entregó porque te ama de tal manera, pues ¿cómo no te va a dar todas esas cosas preciosas que Él quiere darte en Cristo Jesús? ¿Cómo no te las va a dar? Obvio que te las va a dar. Obvio. Y todo eso ocurre por gracia mediante la fe. Por eso y para eso nació Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso y para eso nació Jesús. Y la causa motivadora, el motor, lo que movió
lo que produjo la acción de Dios, de ese amor que se representó en Jesucristo, la causa eres tú. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil creer semejante cosa. Yo sé que si tú lo entendiste, si me seguiste durante todo el mensaje y lo entendiste, es difícil comprender semejante cosa, semejante acto de amor. Porque como dije, nos miramos al espejo muchas veces y nos queremos poco. ¿Sí o no? Nos analizamos introspectivamente, retrospectivamente, como quiera que nos analicemos y nos vemos terrible. Poco amables, poco amables, poco amables. Hasta nosotros mismos nos podemos llegar a odiar. Hasta esa capacidad tenemos los seres humanos, de llegar hasta odiarnos nosotros mismos. Sin embargo, Dios no tuvo en cuenta todo lo que tú hiciste en la vida y de tu vida, sino que Él solo tuvo en cuenta su amor que lo motivó a accionar tu salvación. Tú estabas muerto, perdido, sin rumbo, sin propósito, sin eternidad, sin promesas de Dios. Tú eras un zombi. Así estabas. Y aquellos que hoy están aquí y no conocen a Jesús todavía, ese es el estado en que se encuentran. ¿Pero ese es el estado en que Dios quiere que estés? No. Dios quiere darte vida abundante, una vida nueva. Dios quiere que nazcas de nuevo. Dios quiere que experimentes su amor plenamente en tu vida. Dios quiere que tu naturaleza sea transformada. Toda esa vieja naturaleza que había en ti debe ir abandonándote a partir de un nuevo nacimiento y a través del crecimiento y la maduración espiritual y la maduración de Cristo en ti, vas a ir despojándote de esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, esa vieja mujer, y te vas a apoderar de la persona de Cristo, del carácter de Cristo en ti, porque ese es el plan y la voluntad de Dios. Y Cristo en ti significa relación restaurada con Dios. Cierro con esta meditación. Cuando Adán y Eva caen en pecado, no existía en la tierra ninguna religión, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Qué fue entonces lo que Adán y Eva perdieron? Ese día que desobedecieron a Dios, no perdieron una religión, perdieron una relación con Dios. Perdieron una relación con Dios. Digo esto porque a veces hay personas que me escuchan predicar y dicen, ay, pastor, la verdad que yo entiendo su mensaje, me encanta lo que dice la Biblia, pero ¿usted me está diciendo que yo cambie de religión? No, amado. En ningún momento hablé de religión. En ningún momento hablé de religión. Todo el tiempo hablé de lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Una relación viva con Dios. Acá no se trata de cambiar de religión porque la religión no salva a nadie. Acá se trata de restaurar una relación con Dios, que eso sí te salva. Eso sí te salva y te da vida nueva. Así que vive hoy una feliz relación con Dios. Puedes vivir hoy una feliz relación con Dios gracias a ese feliz nacimiento que celebraron los ángeles aquel día en ese coro angelical. Dice Lucas 2:8, estoy citando ahora lo que dijeron los ángeles, lo que hicieron y dijeron los ángeles aquella noche. Dice, esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Una buena noticia que nos dejará muy contentos. No veo a veces a los cristianos celebrando el hecho del nacimiento de Jesús muy contento, ¿sí? Este es un día para estar contento. Este día estamos haciendo memoria de un hecho, no de una fecha, sino de un hecho histórico que a nosotros nos hace estar felices, contentos. ¿Qué fue lo que dijo el ángel en el verso 11? Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Es decir, lo que los profetas han venido diciendo a lo largo de siglos, hoy se está cumpliendo. Verso 12.
lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. Verso 13, de pronto dice, muchos ángeles, muchos, no pocos, ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en las alturas, dice la versión Reina Valera. En esta versión dice, gloria a Dios en el cielo y la paz en la tierra para todos los que Dios ama. Amén. Es una noticia feliz. Y dijimos que esta es una historia de amor y de fidelidad. De amor y de fidelidad. Y no lo dije caprichosamente al título de este mensaje. El título de este mensaje decía Navidad, una historia de amor y de fidelidad. Es decir, que Cristo haya venido a esta tierra y haya nacido en este mundo es una historia de amor y de fidelidad. Él representa amor y la fidelidad de Dios. Y si no, fíjese lo que dice Juan, el apóstol, 1:14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? La palabra. El verbo de Dios se hizo hombre. ¿En qué persona? En la persona de Jesús. Y vino a vivir entre nosotros. ¿Y cómo estaba Jesús? Lleno. ¿Lleno de qué? De fidelidad y amor inagotable. ¡Wow! Lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Su amor inagotable. Dios mío, esto es impresionante. Impresionante. Decir que el amor de Jesús hacia nosotros, que es el amor de Dios mismo hacia nosotros, es inagotable. ¿Te das cuenta lo que es eso? Inagotable. ¿Puede Dios amarnos tanto que la palabra misma lo expresa de esa forma? De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Y cuando vino el Hijo, Él estaba lleno de ese amor inagotable para con nosotros, lleno de fidelidad. Todas las promesas se cumplen en Cristo. En Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y amén. Se cumplen en Cristo. Pero, pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir todo eso? Cree, créele a Dios, cree su mensaje, arrepiéntete de tus pecados, porque es lo que te está separando de la fuente inagotable del amor de Dios. Arrepiéntete cada día de tus pecados, cada día pídele perdón a Dios, porque no se agota su amor, no se agota su misericordia, no se agota su piedad. Yo sé que estás cansado de pedirle perdón a Dios quizás. Bueno, pues seguirás teniendo que pedir perdón porque el pecado habita en tu cuerpo y hasta que no abandones ese cuerpo, vas a seguir teniendo problemas con ese pecado. Hasta que no dejemos este cuerpito que tiene pasiones desordenadas, no vamos a dejar de tener problemas con el pecado. ¿Sí? Así que si cada día tienes que pedir perdón a Dios, pues cada día sujeta tu naturaleza a Dios. Cada día dile al Señor que te ayude a ser mejor. Cada día que te purifique un poco más. Cada día un poco mejor que ayer. Cada día es un trabajo, es una tarea que tienes tú en este tiempo. Vida nueva tiene que ver con criatura nueva. No es mágico, no es un acto de magia, es un acto de creación. Nueva criatura, dice la palabra. Es una nueva creación. No es un acto de magia, no es de la noche a la mañana, es en un proceso a lo largo de la vida en que tú vas a ir recibiendo la plenitud de Cristo en ti, conociendo a Cristo y apoderándote de Cristo en tu naturaleza actual. Todo está disponible para Dios. Por eso dice Romanos, si Él fue capaz de dar a su Hijo, si Dios fue capaz de dar a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las demás cosas? O sea, el único que te priva de tener esta experiencia de un nuevo nacimiento, de la gloria de Dios y la gracia de Dios en tu vida y de tener una experiencia de vida nueva y abundante, el único que a ti te priva de eso eres tú. Porque Dios ya lo hizo todo lo hizo por ti. Y Jesús vino a habitar entre nosotros lleno de fidelidad y de amor inagotable.
Y Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Deja que Él ponga su mano sobre ti hoy. Deja que Él pose su mano sobre tu cabeza y pueda bendecirte hoy con toda abundancia de bendición. Con toda bendición, con toda bendición. Déjalo que venga a tu vida y lo haga. Solo dile, Señor, ciertamente no soy digno porque soy pecador. Yo lo sé, Señor. Pero te pido una vez más que me perdones. Te pido que me limpies y te pido que me ayudes a cambiar por medio de tu Espíritu Santo, a quien yo recibo hoy con toda plenitud en mi corazón. Abro mi corazón a pleno para que tu Espíritu Santo me llene y me transforme. ¿Lo quieres? Bien. ¿Descubriste cuál es el motivo de la Navidad? ¿Cuál es el motivo de la Navidad? A ver, apunta. ¿Quién es el motivo de la Navidad? Apunta con tu dedo. Quiero ver acá en las cámaras. Exactamente. Tú eres el motivo de la Navidad. Tú eres el motivo de la Navidad. Tú eres la causa por la cual Dios movió su mano poderosa y trajo a su Hijo a este mundo. Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo. Imagínense si no tenemos que unirnos a los ángeles y celebrar Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús en este día, con todo sentido, con todo conocimiento de lo que realmente es. Gloria a Dios. Amados, que el Señor les bendiga. Invito a aquellas personas que están por primera vez hoy y están escuchando este mensaje, si quieren unirse a mí en esta oración, y todos los que están aquí, si quieren hacerlo, únanse conmigo a decirle a Jesús: Señor, en esta hora queremos que tú nazcas en nuestro corazón. Si no lo has hecho, que nazcas en nuestro corazón. ¿Sí? Que nuestro corazón se transforme en ese pesebre humilde para poder darle cabida a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos a partir de hoy vivir esa vida nueva. Si estás allí dispuesto para darle tu corazón a Cristo, repite conmigo esta oración. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por haberme amado de esta manera con la cual me has amado. Te doy gracias porque hoy entiendo el motivo de tu nacimiento, muerte y resurrección. Te doy gracias porque sé que lo hiciste por mí. Te doy gracias porque sé que lo hiciste para darme vida en abundancia. Pero mis pecados me han separado de ti, me han separado de la fuente de la vida. Por eso en esta hora, Señor, yo te suplico humildemente que me perdones. Perdona todos mis pecados. Perdona mis iniquidades. Perdona mis rebeliones. Y límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad. Yo confieso con mis labios y creo con mi corazón que tú serás mi Señor y mi Salvador único y suficiente para toda la eternidad. Jesús, entra en mi vida. Entrónate en mi vida. Señor, entra en mi corazón. Cambia mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Transfórmame por el poder de tu Espíritu Santo. Recibo tu presencia, recibo a tu Espíritu Santo y me declaro un hijo de Dios, bendecido y en victoria a partir de este día. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor. Amén y amén.